Sí, Esteban, adelante. Es el primer ponente. Esteban va a hablar sobre educación especial, la gestión desde políticas de cuidado. Así que bueno, bienvenido y adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, esta ponencia fue para mí una invitación a hablar de este eje 1, haciendo escuela en pandemia, teniendo en cuenta las características, la vida este año y medio, las tareas de una escuela especial de acá de la ciudad de Bahía Blanca, escuela especial donde nuestros estudiantes concurren en doble turno a grupos pedagógicos y talleres. El punto de partida que tenemos en educación especial es la igualdad, ¿sí? Y siempre con el principio que está en el centro de toda educación, que es inclusiva o que no lo es, donde ponemos siempre las miradas, ¿sí? Y todo nuestro accionar en la centralidad de la enseñanza, presentes en escuela sede y presentes en los niveles inicial, primario y secundario, que como decía ayer Ruth Harf en la apertura de estas jornadas, nuestra modalidad es transversal y compartimos durante todo este tiempo de aislamiento y pandemia las principales preocupaciones y quisimos también devolver y solucionar todos los desafíos y tensiones a los que este tiempo nos llevó. Hablar de educación en tiempos de pandemia es hablar de inclusión, ¿sí? Y yo empiezo este primer punto hablando de que una escuela inclusiva es un lugar donde cada uno se siente que pertenece, que es aceptado, que apoya y es apoyado por sus compañeros y otros miembros de la comunidad educativa con el fin de atender a todas sus necesidades educativas. Este es el centro de nuestra forma de educar, de enseñar, sobre todo desde el derecho a la educación que marca la ley nacional. Este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, de distanciamiento, nos llevó a pensar, gestionar, promover estos pequeños gestos del que habla Carlos Escliar, de fomentar, de buscar el estar juntos, aún en la distancia, y de presentar y mostrarnos y tener esta condición de hospitalidad, de estar disponibles. Algo que también ayer Ruth comentaba, en la gestión los directores tenemos que vivir cada día esta condición de disponibilidad para todos. Y siendo la escuela una organización que aprende, que se arma, este año y medio casi de pandemia, de presencialidad, no presencialidad, virtualidad, todos aprendimos haciendo camino al andar, todos aprendimos a abrir caminos, a buscar soluciones. Lo esencial fue reconstruir el lazo social, ¿sí? Aquel que en 2020 estuvo distanciado, estuvo casi cortado, reconstruir ese lazo desde el vínculo pedagógico, ¿sí? Entrando en las casas, entrando en los hogares, sabiendo que la escuela, este dicho de que es un segundo hogar, pero la escuela como lugar, ¿sí? Aún en la virtualidad, aún en la distancia, de permitir a cada estudiante, a cada chico, a cada chica, enlazarse con ese otro de la cultura, ese otro que inscribe en la cultura, y fue el trabajo mayor desde marzo de 2020. Hay un eje que yo presenté en la ponencia, no fue fácil este año de distanciamiento ni de gestión, ya después voy a marcar algunas características que tuvimos desde la gestión, desde la dirección, también los supervisores. Fue un año difícil. Yo ahora en un momentito voy a comentar que Educación Especial este año 2021 arrancó desde marzo con presencialidad, que no se cortó en un momento, hubo 3 días que se suspendió, allá por mayo, pero Educación Especial tuvo presencialidad completa, sin interrupción, y como dice el director de nuestra modalidad, sin pausa, ¿sí?
presencialidad completa en medio de la fase 2, fase 3, en medio de tener familias, estudiantes aislados, docentes. No fue fácil sostener este lazo, este vínculo todo este año, y por eso yo puse de centro, tanto en el resumen inicial como en el texto, esta frase que para mí es central en lo que fue la gestión este año, que es de Hannah Arendt: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos, de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, sería inevitable. ¿Sí? Esta responsabilidad frente al mundo, esta responsabilidad que tomamos los educadores, los docentes, los directores, frente al mundo para salvarlo y pensar en el futuro y dejarles un mundo nuevo a los jóvenes, esta yo creo que fue el sentido, ¿sí? El fundamento de todo nuestro trabajo, en medio de muchas demandas, mucha sobrecarga de trabajo, mucho tiempo presencial aún, aislados y en situaciones de distanciamiento, un tiempo donde cada día empieza de cero, donde armar los grupos, donde armar las burbujas, los directores lo sabrán, es un ajedrez continuo, y donde este cuidado, esta obligación de cuidado que tanto nos apremia y tanto nos empuja, fue el centro de esta gestión en este año. Continúo, hay un punto en el que trabajamos mucho, sobre todo en el 2020, pero también este 2021, en situaciones donde alumnos dispensados, docentes dispensados, tenían otra presencia en las escuelas, unas intervenciones que desde lo virtual se pudo hacer y se pudo acordar, que, retomando las palabras de Ruth Harf, las rutinas, los ritos, los rituales, enlazan y sostienen el modo en que educamos a nuestros niños y niñas. Para nosotros, desde especial, desde nuestra escuela, esta definición del rito es poner en acto un significado, fue una parte central, desde la virtualidad y también desde la presencialidad. Este año nos encontramos tal día, entramos a tal hora, abrimos el Zoom en este momento, vamos a estar acá. El centro, como dice el Principito, como decía el Zorro al Principito, los ritos son necesarios, y los ritos en pandemia fue una guía y una intervención muy importante en la gestión. Sostener el lazo educativo implica tomar una posición, implica aprender a cuidar el mundo para que no se acabe. ¿Sí? Estas palabras también de Carlos, buscar nuevas formas de estar juntos, acercarnos, cuidar, fue el centro de todo este doble año que todavía no termina y que estamos reorganizando planificaciones, grupos, burbujas, clases, actividades, tratando de, con los protocolos que la provincia nos ha enviado, tanto a gestión privada como estatal, sostener, como dice nuestro director, un posicionamiento político, pedagógico y una resistencia frente a tanto padecimiento social, frente a tantas dificultades, acompañar, estar presentes y acercarnos todo lo posible a cada uno de nuestros estudiantes, a cada una de las familias, y sostener el acto educativo así donde se dé. Hay un punto que voy a destacar, y es que tanto Laura Kiel como Carlos Escliar también
lo han marcado, y hace un ratito, en las palabras de María Victoria Bregú, también se repite y se observa, son en la gestión directiva, en la gestión supervisiva, estas demandas, esta sobrecarga de trabajo, demandas que en un punto se vuelven inalcanzables, ¿sí? Y se apremia a buscarle solución. Estas demandas que tuvimos tanto en la virtualidad, en la distancia, como este año en contexto de protocolo y de cuidado, estas demandas que Carlos Stier las describe como un hámster que está dando vueltas en su ruedita. Esto lo plantea en las promesas incumplidas de la inclusión, dando vuelta en su rueda sin poder parar, sin poder reflexionar. Esto hasta el día de hoy como una exigencia a la gestión en las escuelas, lo seguimos viviendo o padeciendo, y la verdad que tomarse un tiempo para detenerse, reflexionar y pensar qué es lo mejor que podemos hacer es el punto no solo de partida, sino el punto continuo en el que estamos trabajando. Mónica Coronado, que es la expositora de cierre de nuestras jornadas, va a decir que en este tiempo se puso de manifiesto la capacidad de albergar y educar de la escuela desde la hospitalidad y el cuidado, que consiste no solo en dar cabida, sino que fundamentalmente es justicia, equidad, ternura, alteridad, heterogeneidad y derechos. Yo creo que todas estas características han marcado nuestra tarea, ¿sí? Desde, y el centro, y ya voy terminando, y el centro también desde de mi exposición, y cuando elegí el título de esta ponencia, las políticas de cuidado, el cuidado, ¿sí? Entendido, vivido, fomentado, acompañado, como la expresión más alta del cariño y la confianza necesarias en la relación pedagógica entre docentes y estudiantes. Sin cuidado no puede haber aprendizajes, y mucho menos enseñanza. El cuidado es el marco político, pedagógico, afectivo, del apego que en todas nuestras prácticas educativas necesitamos sostener, porque el cuidado es lo que permite darle lugar al otro, sea en pandemia de distancia, sea en presencialidad con todos nuestros protocolos vigentes, para construir una buena escuela, reconstruirla. Es necesario construir buenas escuelas, como dice Silvina Girbs y Victoria también, y es la tarea en que este año y medio tan difícil, pero con tantas oportunidades, tantos cambios, tanto que aprendimos también para mejor, es la opción y el camino que vamos a seguir compartiendo juntos. Bueno, hasta acá ha llegado mi presentación. Cuando abramos el debate, espero... Sí, sobre el final abrimos a preguntas con y debates, así que... Las siguientes, así lo ponemos en común. Muchas gracias. Gracias, Perfecto. Esteban. Muchas gracias, Esteban. A continuación, damos lugar a Viviana Ibáñez y Andrea Muñoz con la ponencia titulada La gestión de un CSA IC en un contexto político y económico crítico atravesado por la pandemia. Bueno, a ver las chicas, bienvenidas y gracias. Bienvenidas, Andrea y Viviana. Por estar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Viviana va a compartir su pantalla porque preparamos unas diapositivas para acompañar nuestra exposición.
Bueno, ante todo, nosotras queríamos, como equipo de gestión, queríamos compartir con ustedes en esta oportunidad nuestra experiencia, en realidad nuestra primera experiencia como equipo de gestión. Como les dije anteriormente, somos un equipo de gestión del Centro de Servicios Alternativos y Complementarios de la localidad de Gaiman, de la provincia de Chubut. Es una localidad pequeña, por lo cual nosotros atendíamos, hablo en tiempo pasado porque actualmente no estamos como equipo de gestión en la institución, pero fue nuestra experiencia de 2 años, 2019 y 2020. Como les contaba, la localidad en la que estábamos es una localidad pequeña, por lo tanto atendíamos los 3 niveles educativos, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Nuestra función como institución de educación especial, de la modalidad de educación especial, es brindar asesoramiento y, bueno, acompañar a las instituciones escolares en los procesos de inclusión de niños con discapacidad, ¿sí? Y nosotros nos encontramos, digamos, en esta primera experiencia intentando conocer nuestro contexto real y en este año que fue, bueno, marcado no solo por la pandemia, sino también que en nuestra provincia había un conflicto en el ámbito educativo, por lo que la mayoría de nuestros docentes se encontraban con medidas de fuerza y solo 3 de ellos estaban en actividad, por lo que este equipo de gestión se encontró intentando dar respuesta a las diferentes escuelas con las que nosotros acompañábamos. Partiendo nosotros de que como sistema de educación inclusiva, nosotros debemos trabajar de forma articulada y responsable y, bueno, de definir, construir y sostener acciones conjuntas, ¿sí? Porque nosotros acompañamos estos procesos de inclusión, pero también tenemos una situación de corresponsabilidad con las instituciones. Entonces, para este equipo de gestión, planificar este año, conocer la realidad, ¿sí? Este contexto que ustedes pueden ver ahora en la presentación, se centró en conocer nuestra realidad y en función de eso poder pensar a ver qué nosotros podíamos hacer, qué estrategias implementar, y ante esto, bueno, nosotros como equipo nuevo nos centramos en planificar o pensar un plan de mejora, ¿no es cierto? Esa fue nuestra estrategia. ¿Continúa, André? No, seguí, Vi. Yo porque, disculpen, pero no veo, tengo solo la presentación. Bien, estos instrumentos que utilizamos hoy, escuchando a Silvina, pensaba, ¿no? Qué bueno es saber que esto son herramientas que uno puede utilizar, no para hacerlas ver por alguien y como un modo de cumplir, sino realmente darle este valor y esta importancia que tiene. Para nosotros el plan de mejora nos sirvió para poder evaluar este contexto, como comentaba mi compañera Andrea, el quedarnos sin las maestras de apoyo a la inclusión. Tuvimos que hacer frente a dar y a seguir brindando el servicio y más allá de este contexto, yo pensaba también en esta situación de que nosotros no vivíamos en la localidad donde se encontraba la escuela, por lo tanto, aún había una barrera más que atravesar. Y el plan de mejora a nosotros nos sirvió, utilizamos cronograma, agenda, y todo esto sirve para sistematizar la manera de intervenir y de poder brindar el servicio para poder llegar a la mayor población posible de nuestros
estudiantes. Como decía André, nosotros trabajamos en los 3 niveles y el plan de mejora, por ejemplo, en una de las secundarias nos sirvió para poder alcanzar a 2 estudiantes que su escuela de nivel no había logrado tener la vinculación ni la continuidad pedagógica, y a través de un proyecto de una profesora de lengua pudimos lograr que saberes propios de su materia, pero que son transversales a otras materias, ella pueda ir haciendo el acompañamiento al punto de llegar a fin de año entregando los trabajos que la escuela requería. Y estos instrumentos nos ayudaron en estos procesos de inclusión que son fuertemente atravesados por la corresponsabilidad, lo cual para nosotros es muy importante, ya que el CESAC, ¿no?, como el Centro de Servicios Alternativos y Complementarios, brinda el servicio a las escuelas y ayuda a delimitar y a pensar la mejor trayectoria para cada uno de nuestros estudiantes con discapacidad. Por lo tanto, esta corresponsabilidad hace que, o hizo que en este 2020 que nosotros podamos sumergirnos y ver cada uno de los detalles de los documentos que respaldan el trabajo y poder trabajar en conjuntos con cada una de las instituciones. Y acá nos sirvió muchísimo todas las herramientas que nos puede llegar a dar la comunicación asertiva, la cual entendemos como aquella que nos permite expresar de manera clara y directa no solamente las ideas, sino los pensamientos y poder lograr objetivos en común, poder trabajar juntos, entender que esto se trataba de estar todos en una misma situación, pero tratando de apoyarnos y sostener los procesos de inclusión. Y también ayuda a veces a poder cambiar esquemas de pensamiento, sobre todo aquellos que tienen que ver con la discapacidad, la inclusión. Y esto, si bien es un esfuerzo, requiere de un esfuerzo y poder dialogar mucho, tuvimos muchísimas reuniones, entendemos que el resultado se evidencia como más perdurable en el tiempo. Entonces, nos parecía que estos factores eran muy importantes poder tenerlos claro y sobre todo que nuestra agenda esté abierta a cada uno de estos procesos y de estas reuniones. Entonces, les decía que, bueno, esta comunicación la pudimos lograr mediante todas las herramientas tecnológicas que me imagino que a varios de ustedes les ha pasado. El año pasado fue un tiempo de investigación y también de hacer muchas capacitaciones con respecto a todo lo que se brindaba a través de las TIC. En nuestro caso pudimos ver y lo planteamos de esta manera como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, encontrarnos con muchos de nuestros estudiantes y docentes que no tenían el acceso a estas tecnologías, y por otro lado, en nuestro caso, nos brindaban la posibilidad de poder llegar y hacer la vinculación y poder seguir con nuestro trabajo de gestión a través de todos estos medios y abriendo todos los canales posibles para poder comunicarnos. Nuestra agenda de reuniones fue la que de alguna manera pudimos sostener durante el tiempo para hacer el acompañamiento y brindar todos aquellos apoyos que requerían cada una de las instituciones, no solamente ellas, sino también con las familias, con los estudiantes y también con los equipos de profesionales que trabajan alrededor de cada uno de los estudiantes, ¿no? Por ahí también recuperar esto que nos decía Ruth Harf en su presentación, cuando decía de que el acompañarnos, ella hablaba del acompañarnos para nosotras, fue muy importante acompañarnos como equipo y como institución también, porque más allá de que nuestros docentes estaban adheridos a las medidas de fuerza,
la comunicación y las reuniones se mantuvieron y intentamos mantenerlas de forma mensual con quienes quisieran participar, pero por lo menos también para informar y comunicarles acerca de las acciones que nosotros manteníamos, y fue algo importante porque nos mantenía comunicados, obviamente seguíamos siendo parte de esa institución y también conociendo este nuevo contexto, que más allá de que ellos no estuvieran asistiendo a la escuela continuaba ahí y ellos estaban al tanto de las diferentes situaciones que se iban sucediendo en estos momentos, acerca de las orientaciones que nos brindaban, las normativas que surgían en este contexto, en este nuevo contexto, situaciones o problemas que también nosotras se nos presentaban porque no conocíamos la particularidad de los diferentes casos, más allá de que sí podíamos llegar a conocer o tener detalles acerca de los aspectos generales de cada proceso de inclusión, no así acerca de lo particular. Entonces, conocernos nos mantenía comunicados, nos mantenía unidos y continuábamos siendo esta institución. Entonces, creo que en este contexto donde uno puede, por momentos uno se siente en soledad también, como hablábamos hoy, en cuanto a que era un contexto impensado y crítico, no sé, esta comunicación nos mantuvo acompañados y también nos permitió poder brindar respuestas que sean los más adecuadas posibles y poder acompañar a nuestras instituciones y nosotros también sentirnos en comunidad con ellas, con las familias, ¿sí? Y también con nuestros estudiantes, que esa era nuestra función principal. Tal cual. Por otro lado, las herramientas tecnológicas nos permitieron llegar a través de los formularios y reinventar un poco en cuanto a educación, poder reinventar estas maneras aún de evaluar. Pensábamos con los docentes, en varias de las reuniones salió, bueno, cómo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a mirar, qué es lo que se va a tener en cuenta, qué valor se le va a dar a cada cosa. Y esto nos llevó a pensar mucho en la vinculación como una de las principales ejes en cuanto a poder llegar primeramente a los estudiantes y a sus familias, porque ahora la familia jugaba un papel muy importante en la devolución que nos iban dando, y todo esto fue a través de ir nosotros tomando estas herramientas tecnológicas y poder como de alguna manera involucrarlas dentro de la educación, involucrar aún en la virtualidad, poder sumar toda aquella documentación que teníamos en formato papel, y la verdad que seguramente pasado el tiempo vamos a seguir notando que muchas de estas cosas hoy en día nos sirven y seguramente son buenas y podemos seguir creciendo en ellas y podemos seguir activando dentro de las escuelas lo bueno que nos dejó en medio de todas las situaciones críticas que tuvimos y tensiones que hemos tenido. Bien. Bueno, y para ir cerrando, elegimos este eje de Haciendo Escuela en Pandemia, desafíos y tensiones en la gestión pedagógica, porque creemos que tanto los docentes como los directivos pudimos lograr atravesar y sortear cada uno de los desafíos que se nos presentó esta nueva realidad, sobre todo desde un compromiso, creo yo, ético y genuino, y con un gran esfuerzo para poder garantizar el derecho a la educación de todos. Terminamos con las palabras de Bleckmar, que decía que gestionar es hacer que las cosas sucedan, y creemos que todos los aquí presentes, cada uno desde su lugar, ha hecho escuela durante el 2020.
Gracias, Viviana Gracias. y Andrea. Gracias, Andrés, Viviana, muy interesante. La verdad que sí. ¿Cómo Bien, continuamos? continuamos con la última o anteúltima ponencia. Garaycochea está. Creo que no, entonces. ¿Has Bueno, pasado seguimos. lista, David, a Garaycochea, pobre, que te veo Sí, como pero- una maestra normal pasando lista por Garaycochea que no Pero para ordenar, porque y no apareció. era para romper un poco el hielo. Bien, entonces, nada, vienen las chicas, Julieta Giacomelli y todo el grupo, cuyo título es El contexto de pandemia, una oportunidad para repensar la escuela. Bueno, bienvenidas y adelante cuando quieran. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por este espacio. Vamos a compartir una presentación que va a ir guiando lo que tenemos para socializar, ¿sí? Esperen que comparto pantalla. ¿Ahí están viendo ya? Sí, Laura. Se ve perfecto. Sí, Bien, Laura. A ver perfecto. si podemos. Perfecto. Ahí está. Bien, el título de nuestra ponencia es Un contexto de pandemia o una oportunidad para repensar la escuela. En este equipo que nosotros pensamos para armar esta ponencia, es un equipo de profes y bueno, los directivos, ahí están mencionados todos. Hicimos esta propuesta al equipo docente y bueno, surgió este pequeño equipo de trabajo que lo que buscamos es compartirles y socializarles cómo hemos estado trabajando y bueno, y en este recorrido cuáles han sido nuestros aprendizajes desde la gestión, desde el trabajo con los docentes, en el trabajo con los alumnos y con las familias. Nosotros vamos a organizar este recorrido que les vamos a compartir como en tres grandes momentos. Un primer momento que es de contextualizar y poner en conocimiento cómo hemos estado trabajando. Un segundo momento para ver cuáles son, qué ganamos y qué dificultades encontramos. Y por último, cómo continuamos y el balance y los desafíos que se nos presentan. Bien, bueno, esto arrancó el lunes 16 de marzo del 2020 y bueno, con un desafío que nosotros se nos presenta, que era un escenario que ha sido un escenario impactante para todos, con un horizonte que en un principio parecía acotado de unos 15 días, 20, pero bueno, resultó ser un recorrido de todo el año y que inclusive impacta hasta hoy, hasta el 2021. El espacio de la escuela deja de ser el espacio de Rondó. Bueno, no somos María Auxiliadora Bahía Blanca, nivel secundario, no lo mencionamos al comienzo, más allá de que está el logo. Dejamos de funcionar en Rondó 75 y pasamos a funcionar en el Classroom, que fue el espacio que nosotros elegimos, y las videollamadas, ¿no? Es el espacio de encuentro con los docentes, con los alumnos y también con las familias. En un primer momento, allá en el 2020, en el marzo, armamos las aulas que llamamos aulas por curso. El día miércoles ya teníamos toda la escuela, todo el nivel organizado y ya estaban en funcionamiento y cada curso ya tenía los códigos para acceder. Había ya algún trabajo de algún docente en Classroom que había alcanzado incluso a presentar en los 3 días que tuvimos de clase, pero después, bueno, para un alto porcentaje de los cursos, incluso de los docentes, eran un espacio nuevo para familiarizarse y para aprender a trabajar desde ahí. Las plataformas de encuentro, además de Classroom, fueron Zoom y Meet, que también llegaron
para quedarse como un espacio de diálogo, de acuerdo entre los docentes, de intercambio, de formación, de encuentro, de sostén, y también de recreación, ¿no? Ahí creo que a todos nos ha pasado esto de que la creatividad y el buscar encontrar la vuelta para generar estos momentos de trabajo y de encuentro para acompañarnos y acompañar, hicieron que también estos espacios sean momentos recreativos y que también nos permitió en esto fortalecer equipos, los vínculos y seguir acompañando las trayectorias educativas. También, como lo mencionamos, esto permitió el encuentro de esta misma manera con las familias. Un año de mucho aprendizaje, bueno, acá capturamos algunas imágenes de los trabajos y también alguna experiencia que hicimos con nuestros sextos, que el Día del Estudiante les llevamos un presente desde el equipo de profes, casa por casa, para, bueno, hacerlos sentir cerca también por un año tan especial que ellos transitaron como última etapa del secundario. Febrero del 2021 nos encuentra en esto de pensar nuevamente la escuela para un regreso a una presencialidad. Habíamos tenido una actividad de vinculación de tipo social con los sextos a fin del 2020, pero en febrero del 2021 encarábamos un nuevo desafío. Y ahí, en esto de las modalidades que nos planteaba el plan jurisdiccional, nosotros, obviamente, por una cuestión de espacio, es una semipresencialidad o modalidad combinada, y obviamente sostener una continuidad pedagógica para aquellos alumnos que estaban y están hoy dispensados y no pueden asistir a la presencialidad. Y en esta elección que nosotros hacemos como escuela, acá les mostramos el esquemita de marzo, en realidad en la distribución nosotros elegimos y optamos por organizar lo presencial y tomar el bloque de SB y que SB completo asista a la semana, una semana, y a la semana siguiente asistía el ciclo superior, ¿no? Entonces, mientras SB tenía presencialidad, el ciclo superior tenía las clases virtuales, ¿no? Entonces, en este esquema de organización, hacía que el docente pudiese trabajar en la semana presencial con los alumnos, ¿sí? Y a la semana siguiente trabajaba el docente con los alumnos también en la virtualidad, porque estaba disponible, porque no iba a la escuela, porque no tenía la burbuja 2 que atender, porque la burbuja 1 y 2 de un curso estaban en la misma semana y con un horario, obviamente, especial para este tiempo, que ahora se ve modificado, en el cual la carga horaria del docente se dividía en la mitad entre en el curso entre las dos burbujas. ¿Por qué realizamos esta opción? Porque en esto considerábamos que el equipo docente estaba disponible para acompañar en lo presencial y en lo virtual, y la experiencia ha sido positiva, porque también nos permitía dividir a cada uno de los años en dos subgrupos que, si bien no estaba el curso completo, pero sí en el recreo podían encontrarse y podían compartir el espacio del recreo, obviamente con los protocolos, pero podían encontrar al compañero o amigo que estaba en la otra burbuja, ¿no? Y en esto, como la semana presencial nos permitía sostener el valor del encuentro, el de compartir con otros, de compartir con los docentes, y eso hizo que sea una experiencia también interesante y única para todos. Bien, y ahora continuamos compartiendo, y ahí Marcela nos va a contar qué ganamos a partir de esto. Gracias, Laura. Bueno, cuando empezamos, digamos, a transitar este nuevo formato en este contexto de excepcionalidad, empezamos a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? Cuando reflexionamos sobre lo que ganamos, hasta ahora los balances son sumamente positivos. Desde que comenzamos el recorrido a partir del año pasado, inmediatamente en marzo del 2020.
pudimos fortalecernos como equipo, pudimos acompañarnos, fortalecer este trabajo en red, ¿no? Poder, digamos, ajustar esta red, poder valorizar y profundizar los vínculos, esto de poder tener que detenernos, digamos, en la selección de los contenidos prioritarios, nos permitió establecer una pausa, ¿no? Y empezar a revalorizar otros formatos y otros momentos de encuentros tan valiosos, digamos, con los alumnos y entre los docentes, que permitieron también complementar este formato y esta situación que estábamos atravesando. Pero también reflexionamos sobre las dificultades que nos encontramos, ¿no? Y las podemos dividir en dos momentos. Al iniciar el 2020, así, esta situación inesperada, bueno, las dificultades que nos encontramos fueron las que teníamos la mayoría de los docentes, ¿no? Poder apropiarnos, no solo los profesores, sino también las familias y los alumnos, del manejo de las nuevas herramientas para trabajar en la virtualidad, ¿no? Poder entender cómo era el manejo del Classroom, del Zoom, cómo utilizar y generar espacios seguros y de tranquilidad también para las familias en el momento de la conexión por estas plataformas. El manejo del tiempo, al principio se presentó como una dificultad, ¿no? Esta frontera, digamos, tan borrosa entre el tiempo privado y el conectado en todo momento, ¿no? El docente de 24/7, pero que a lo largo, digamos, de transitar y de pensar y de compartir distintas estrategias, hemos podido llegar a esta altura, digamos, de este proceso de la bimodalidad, mucho más organizados, digamos, pudiendo, digamos, comenzar a establecer esta delimitación, digamos, entre los tiempos privados y los tiempos escolares. Y en este momento, luego de recorrer más de un año, ¿no? de este formato y frente a una nueva modificación de mayor asistencia presencial, que nosotros arrancaríamos inmediatamente después de este feriado, a partir de la semana que viene, empezamos a pensar, digamos, bueno, ¿qué otras dificultades nos encontramos frente a este nuevo escenario, ¿no? El principal es la falta del tiempo docente que va a obtener para poder dedicarse a continuar el acompañamiento en la semana de no asistencia de la burbuja, ¿no? Esto que hasta esta semana podíamos hacer de tener la posibilidad de un encuentro sincrónico, a partir de la semana que viene no la vamos a poder tener. Y la ausencia de lo organizativo desde lo reglamentario, de tener dentro del horario docente horas institucionales remuneradas, no frente a alumnos, que permitan la planificación, el intercambio, el encuentro, el poder compartir distintas experiencias, poder planificar acciones, poder establecer trabajos entre las distintas asignaturas, que todo apunte, digamos, a las mejoras de las prácticas docentes. Y la reorganización horaria del cronograma de trabajo docente con este formato de bimodalidad, en el mes de mayo nosotros empezamos a elaborar una agenda virtual que la subimos al Classroom, que es publicada, digamos, para mayor organización, digamos, y ubicación tanto de los alumnos como de las familias, de cómo vamos, digamos, organizando estas rutinas, digamos, que forman parte de lo escolar. Y una de las dificultades con las que nos encontramos es este temor o preocupación de, una vez que entremos en esta rutina, digamos, de la presencialidad, digamos, continuada, el temor de volver a desandar los pasos que pudimos dar en este momento, ¿no? Esa es un poco el mayor temor o la dificultad con la que vemos que nos podemos encontrar.
Sí, ahora, ¿cómo continuar, no? Los balances y los desafíos que nos va a contar Julieta. Muchas gracias, Marcela. Bueno, entre los balances y los desafíos que tenemos como docentes y habiendo transitado estas diferentes experiencias, nosotros pensamos en continuar con las siguientes actividades que las fuimos reforzando a lo largo de este periodo. En principio, el trabajo colectivo y estos canales de comunicación que establecimos a lo largo de la pandemia, a lo largo del 2020. En particular, porque nos interesa mantener un equilibrio entre la escuela, ¿sí?, antes de la pandemia, en prepandemia, y la escuela en contexto de excepcionalidad, poniendo en el centro de este equilibrio, además, el alumno como centro del aprendizaje. A su vez, otra de las cuestiones que nos interesa para profundizar y como para capitalizar a futuro es mantener estos espacios que pudimos armar del equipo docente y sobre todo esta generación de estos nuevos ámbitos de flexibilización, ¿sí?, más flexibles, en el marco también de la propuesta de nuestra institución, estas propuestas de recreación, bueno, mantenerlas. En tercer lugar, nos interesa seguir explorando nuevas producciones culturales para incorporarlas también a las prácticas cotidianas. Queremos salir un poco de lo que es la carpeta, que los alumnos están tan arraigados a la carpeta en sí misma, para que ellos también tengan nuevos elementos de organizar sus materias, y que sepan que no hay una sola forma de aprender, porque la carpeta también ata a los alumnos a que hay una sola forma de aprender, sino que hay un abanico de opciones de cómo se construye un contenido didáctico para que los alumnos también puedan fortalecer la autonomía y puedan también saber y pensar que la acreditación es digamos, y la evaluación se construye todos los días. Y eso todavía estamos en proceso porque los alumnos todavía se encuentran en ese proceso de reflexión que la nota es mucho más que un TEP, TEA o TED, que todos ya conocemos, esas siglas. Y por último, nos interesa fortalecer este trabajo colaborativo que hemos establecido y que hemos incitado a los alumnos, a los estudiantes. Sobre todo porque el trabajo colaborativo hace hincapié en una escuela situada, y sobre todo en estas prácticas sociales en equipo que a lo largo de la pandemia por ahí se han perdido y que nosotros como docentes hemos tratado tanto de insistir en esto, ¿no? Y entusiasmarlos, ¿sí?, a los estudiantes con estas problemáticas, estos trabajos colaborativos que tengan problemáticas actuales, y transmitir pasión en las formas que tenemos nosotros en que los estudiantes vayan desandando estos problemas, para que la escuela se pueda constituir en un proyecto político y cultural. Desde ya, muchas gracias por este espacio. Nosotras tres estamos contando lo que son los resultados, o lo que hemos trabajado, pero es un equipo muy grande de docentes y que la verdad estamos muy contentas. Muchas gracias, chicas. Interesantísimo trabajo, la verdad que no sé hace cuánto vienen desarrollando este equipo, digo, pero la verdad un trabajo arduo. Abrimos el juego de preguntas, reflexiones y demás. No sé si alguien tiene algo que comentar, seguramente que sí. Si no, arrancamos nosotros, Rocío. Yo ya tengo apuntadas algunas, ¿eh? Bien, arrancamos. Un poco como reflexión pensaba, creo que son tres trabajos diferentes, situados en espacios, en instituciones diferentes, pero que en definitiva el eje, ¿sí?, que une a los trabajos es el mismo, que tiene que ver con
con desafíos en los que nos sumergió, y creo que es una palabra apropiada, ¿no? La pandemia, desde el 2020, desde el 19 de marzo del 2020 hasta la actualidad. Y lo que todos nos preguntamos, que creo que fue el eje conductor de estos 3 trabajos, ¿cuál es el camino que sigue, ¿no? Porque un poco lo marcaba Esteban al comienzo y después el resto fue en esa línea, ¿no? Hubo una crisis profunda de las instituciones, de ver cómo se reacomodaban, pero al mismo tiempo dio posibilidades de cambio en una cultura escolar en general reticente a cambios muy abruptos de implementarse, ¿no? Un poco las chicas lo cerraban al final, esto de qué va a pasar ahora cuando la presencialidad nos vuelva de nuevo. ¿Vamos a desandar todo o realmente algo va a quedar? Y un poco en esta línea, 2 preguntas, reflexiones que tiro en general a los 3, porque insisto, me parecieron que iban en el mismo sendero, ¿no? Que es, ¿qué percepción tienen desde sus realidades, desde sus trabajos y desde sus gestiones con el manejo tanto de estudiantes como de profesores, con el uso del tiempo? Porque al menos los que estamos en gestión vemos que a veces hay como, al menos fue en el 2020, una sensación de que el 2020 había paralizado, ¿sí?, el trabajo, y hoy lo ha dinamizado de una manera que es casi vertiginosa, o quitemos el casi, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el uso del tiempo que ustedes consideran que... Y el tema de la tecnología, quizás de la mano, el uso de la tecnología de acá en adelante, si creen que va a jugar un rol protagónico en estos nuevos escenarios post-pandémicos, ¿no? Ya no 2020, 2021. No sé quién quiere arrancar. Bueno, arranco yo. Mientras te escuchaba, creo que algo importante es la organización, me parece. Organizar es priorizar los tiempos. Y la tecnología ayuda ¿en qué sentido? Nosotras nunca habíamos tenido tanta cantidad de reuniones con diferentes instituciones y equipos directivos, con familias, con instituciones con las que trabajamos en red, pero era 1 o 2 todos los días, todas las semanas, o sea, y sobre todo nos favoreció poder evaluar procesos de inclusión, hablar sobre algún alumno en particular, poder conversar acerca de cómo seguir en las instituciones. Entonces me parece a mí que la organización de los tiempos, ya sea en las clases presenciales, en las reuniones institucionales, nos permitió hacer reuniones institucionales que quizás en un tiempo de educación presencial siempre quedan relegadas, porque no hay tiempo, porque es difícil que todos coincidamos o podamos hacer ese espacio para reunirnos. Entonces creo que organizar favorece y enriquece el trabajo que podamos hacer. Esa puede ser una respuesta a lo que vos estabas preguntando. Gracias, Andrea. Sumo a eso, a lo que venía diciendo Andrea, que uno en realidad no administra tiempo, sino que administra prioridades. Y en este sentido, nosotros decíamos cuando estábamos haciendo este trabajo, una de las dimensiones que nosotros trabajamos muchísimo tiene que ver con la comunitaria, la social comunitaria, pero poder, tal vez en el 2019, siempre teníamos el deseo de trabajar en la dimensión pedagógica de la gestión, y como decíamos, ¿no?, lo administrativo a veces lleva muchísimo tiempo,
no nos habíamos dado cuenta de esta situación de priorizar, ¿no? Y el 2020 nos llevó a hacer el foco puntualmente en priorizar la dimensión pedagógica sin descuidar las otras, pero sinceramente la dimensión pedagógica en este contexto que les decíamos de no contar con los docentes o con la mayoría de ellos, hizo que como equipo de gestión centremos toda la atención en eso. Gracias. A mí me hizo acordar, David, cuando abriste esta segunda parte, en 2020 hubo esto que hablas del uso del tiempo en esto entre lo urgente, lo importante, el tener algún momento para reflexionar. En 2020, por ejemplo, en la organización de la entrega de bolsones de alimentos, de mercadería, tiempo real pasado en la escuela organizando listados, distribuyendo, armando bolsones. Yo una vez lo calculé, 5 meses de toda la pandemia del primer año adentro de la escuela organizando y gestionando eso. Pero también tuvimos tiempo para aprovechar toda esa cantidad de capacitaciones, videos, Zooms a los que tuvimos acceso también. Por ahí a últimas horas de la noche era el poder escucharlos. Y esto que decías ahí hace un ratito, Tendi Fanfani dice, a ver, capaz que estas urgencias, este cambio, ir a lo virtual, aunque sin estar preparados, sin tener los medios, donde las desigualdades han aflorado por todos lados. Nosotros en mi escuela empezamos el año pasado con 14 bolsones para las familias, hoy tenemos 30. ¿Sí? Y es una escuela chiquita. Multiplíquenlo en escuelas mucho más grandes. Fanfani dice, a ver, tal acelere, tantas cosas que hicimos este año y medio, a ver si no nos olvidamos o nos hizo pasar de largo preguntarnos realmente sobre el fondo del sistema educativo, el cambio que necesita. Y él dice, hoy en día dice, a ver, el sistema educativo lo restauramos como antes de la pandemia, como se está restaurando Notre Dame en París, igualita a lo que era antes porque era una obra de arte, restauramos o reconstruimos de otra forma, aprendiendo de todo lo que hicimos. Yo creo que ese es un punto para pensar, y en el uso del tiempo, aprovechar cada momento. Este año empezamos Estás muteado, Esteban. No sé si fue automático, si terminó ahí, ¿no? Yo quería agregar algo cortito con respecto a lo de la tecnología. Sí, obviamente ha pasado a tener un lugar bastante preponderante, mucho más que el que tenía. Espero que no esté protagonista, porque si no nos quedamos sin trabajo. Pero a mí lo que me ayudó mucho esto es a encontrarle como un sentido al uso de la tecnología, porque antes me parecía como que era, entre comillas, una bajada de, bueno, utilizar tecnología y aplicaciones y cosas que para mí, en mi materia, no servían, por ejemplo. Yo tenía esa idea, ¿no?
Y ahora encontrarle un sentido y ir ligándolo realmente a lo pedagógico y que te ayude en el proceso pedagógico, eso me pasó a mí en estos 2 años. No me había sucedido antes y no lograba incorporar la tecnología de una forma que sirviera y les sirviera a los alumnos. Aunque eso, bueno, lo que decía también el compañero, lo que decíamos nosotras también en nuestra ponencia, significó también un tema con los tiempos personales, porque había que aprender muchísimas cosas y se desdibujaba por ahí esta frontera entre el tiempo laboral y el tiempo de la vida privada, que siempre en la docencia pasa, pero que ahora eso se intensificó bastante. Con respecto también a tu primera pregunta, como que el trabajo se intensificó muchísimo y también, bueno, la extensión horaria de ese mismo trabajo. Muchas gracias. Sí, No, a sí, esto, Laura. perdón, David, a esto que dice Luciana, en esto del uso de la tecnología, yo creo que también lo interesante que hemos atravesado y que estamos atravesando, y es el desafío seguir sosteniéndolo, es en esto de cómo el equipo docente se fue conformando y cómo también fue circulando entre nosotros las experiencias o el manejo de un recurso y poder socializarlo. Yo creo que eso también estuvo bueno del periodo que fuimos transitando hasta ahora, de cómo íbamos enriqueciéndonos con el trabajo del otro, ¿no? Y con la experiencia, ¿no? Y cómo alguien nos enseñaba a usar un recurso. Recuerdo allá por marzo una reunión del año pasado, ¿no? Y que uno de los profes nos explicara las distintas herramientas de Zoom, ¿no? Y eran los primeros Zoom que teníamos. Entonces, yo creo que también ahí está la apuesta fuerte, y coincido con lo que decían Andrea y Viviana, esto de que el 2020 nos permitió desde la gestión poner el foco en lo pedagógico que en otros años no habíamos tenido porque los tiempos eran otros, y también en eso creo que ha sido una experiencia interesante en el trabajo en la escuela y con los docentes. Gracias, Laura. No sé si hay alguna pregunta. Digo, en esto de pensar el tiempo, que era lo que proponía David, recuerdo una ponencia de Ariel Fresia que nos acompañó ayer en las jornadas, en una de las clases generales, cuando propone que ha pasado el tiempo del Cronos para pasar al tiempo del Kairos, ¿no? De tiempo de la oportunidad, y de esto de correr el eje de las jornadas como las teníamos pensadas. Y eso también me lleva a una contradicción y a plantear un debate con mi compañero David para decir que la escuela continúa en pandemia, a pesar de que queremos la pospandemia, continuamos en los desafíos de la pandemia, y no solamente por las olas o las nuevas cepas y todo eso que nos da tanto temor, sino también porque la escuela no volverá a ser la misma después del 2020, y no es solamente una expresión de deseo o una frase vacía. Acá lo que pudimos percibir, y creo que van a coincidir conmigo, es este entramado de los equipos que decía Laura, esto de sostenernos. Y hoy cuando escuchaba en la conferencia de Birz y de Abregú, aparecía esto también, ¿no? Que la gestión tiene en algún punto un lugar de soledad, esto de cerrar las puertas de la oficina y encontrar que tal vez no tenemos un equipo con quien pensar. Y abrir la posibilidad de abrir las puertas de esas oficinas a los docentes, o de esas oficinas virtuales que eran nuestras propias casas, ¿no? Recordemos toda esa contradicción de mezclar también el ámbito privado por el ámbito laboral, y poder pensar con otros acerca de lo que nos estaba atravesando y compartir, como decía Laura, las experiencias que nos enriquecen. Y cuando las escuchaba a Viviana y Andrea también, se percibe en ellas una conexión de equipo, ¿no? De poder apoyarnos y poder también invitar, animar a los equipos docentes a formar parte de la cuestión también, a formar parte de la gestión y el gobierno, ¿no? Que no sea ese ámbito solitario en la que un director, una directora se cierran la puerta y de manera vertical. Creo que el contexto del ASPO hizo estallar esas configuraciones o ese modo que teníamos de gestionar las escuelas.
porque además también perdimos los espacios concretos. Sí, veo muchas caras conocidas acá y sé en qué escuelas trabajan y sé cómo es habitar esos grandes espacios y esos patios y esas galerías, y de repente perder eso o tener que configurar otros. Y digo pospandemia también porque, como bien decían en la última exposición, estamos en un progresivo, parece, retorno a cierta normalidad, que también implica otro desafío. Y para pensar esto para pensar con ustedes, ¿no? Porque no son preguntas, son tal vez reflexiones en voz alta, esto de la tecnología y la presencialidad. Como decía, no recuerdo si Viviana, no era quien habló última, planteaba esta idea de qué pudimos capitalizar de la tecnología, qué herramientas aprendimos a usar, cómo le pudimos dar un sentido al uso de esas herramientas, porque si las usamos porque son lindas, atractivas, o estos famosos hasta correctores en línea, pero no tienen un sentido pedagógico y no tienen una finalidad, verdaderamente estamos haciendo un uso inadecuado del recurso. Por lo tanto, quien no pudo durante la pandemia capitalizar las experiencias de virtualidad, creo que no se llevó nada. Pero quien no pudo en este tiempo capitalizar la potencia de la presencialidad, creo que a todos nos ha impactado eso de volver a encontrarnos en los espacios de la escuela, con los jóvenes, con los niños, las niñas, en ese espacio que antes lo habitábamos cotidianamente, y ahora volver a ese encuentro nos hizo repensar y reflexionar también en cuánto ganamos con una hora de presencialidad que en la virtualidad se transforma en 3 o 4. Entonces, por eso me atrevo a decir y a contradecir a mi gran amigo David, esto de que la pospandemia, no sé, es como una pandemia segundo acto, que es este retorno a algunas normalidades. Digo, qué desafío como equipos de gestión y como equipos docentes en general hemos tenido, y cómo se nota en las ponencias que ustedes han compartido, cómo lo han abordado de una manera profesional, humana también, como decía Esteban en principio, anclado en la política del cuidado, porque como para hacernos un espacio de reflexión propia y un poco contenernos cuánto hemos hecho en este tiempo, ¿no? A qué desafíos nos enfrentamos y cómo hemos logrado superar muchos de ellos y otros que nos siguen desafiando. Como para cerrar el viernes con algo que nos haga una caricia al alma, si quieren. Porque yo soy la buena y David es el que ahora les va a hacer una pregunta tremenda. No, mirá, justo los viernes no me da por debatir largo, pero digo, un poco la pregunta o la pospandemia, y coincido en gran parte con lo que vos planteabas, tiene que ver con esto de que hoy no podemos hacer, no tenemos un balance claro de lo que nos va a venir, porque, y yo lo veo en la gestión quizás de universitaria, hay docentes que te piden a gritos volver a esa espacialidad y otros que te piden a gritos no volver. Entonces, en esa diversidad, en esa inclusión de la que decía Esteban, siempre de estas grandes pandemias sale algo distinto. De la peste negra salió el humanismo, digo, grandes acontecimientos que quizás hoy no los podemos visualizar porque estamos en el medio del huracán. Pero me atrevería a decir que ya estamos, ¿sí?, viendo esas pequeñas luces que se ven en los trabajos de, bueno, las posibilidades son más de las que parecía que nos traía la pandemia. Entonces yo sí me animo a decir, estamos comenzando la pospandemia, aunque no la llamemos pospandemia, le pongamos el nombre que querramos. Digo, indudablemente de esto se sale diferente de cómo empezamos, ¿no? Y creo que nos vamos quizás con algunas cosas en común todos, ¿no? Esto nos ha marcado y nos ha atravesado a todos en la diversidad, en la inclusión, y nos ha movilizado muy diferente, ¿no?, a cada uno. Ayer decía el rector de Unisal en la apertura de las jornadas
los docentes y las docentes que reflexionan y que escriben y que se permiten hacer una reflexión activa de sus prácticas son docentes empoderados. Creo que acá también surge eso, ¿no? Además de todo lo que han hecho, han tenido tiempo de reflexionar y de poner en palabras sus prácticas y de hacer una reflexión también en equipo. Y permitirse seguir aprendiendo y seguir sorprendiéndose, ¿no? Con esto que nos pasaba y correr aquellas cajas de herramientas de los lugares en que nos sentíamos cómodos, ¿no? En la famosa zona de confort, en donde esto lo hago así, siempre se hizo así, voy a instalar un tema, ¿no? Siempre se hizo así esto. Y bueno, de repente el escenario se transformó en algo nunca visto para los historiadores, como nosotros sí, bueno, también está Julieta acá. Mencionaba David recién la peste negra, el humanismo, el renacimiento después, y digo, bueno, también esta mirada puesta adelante, ¿no? De qué es lo que va a venir y cómo vamos a atravesar eso, me parece que también habla de esa esperanza de la que nos quiere hablar David, ¿no? De la esperanza de lo que va a venir. Ahí está, mirá cómo cerramos sin pelearnos el debate. Igualmente dejamos abierto para cualquier duda, nada, lo que quieran preguntarse. Todavía nos quedan unos 10, 9 minutitos, así que nada, el espacio todavía está abierto para que lo cerremos aún mejor. Pensaba igual que esta herramienta tecnológica de la que estamos hablando, por ejemplo, nos está permitiendo esto que tal vez en otra circunstancia no hubiese sido posible. O sea, me gusta mucho esto que Rocío dijo sobre, como docentes, darnos el tiempo de reflexionar y escribirlo, que tiene un valor agregado. Lo que no está escrito no existe. Entonces, darle ese cuerpo y existencia a lo que hemos transitado y poder tener la oportunidad de aprender de esta manera, de socializar a través de esta herramienta, y la verdad que de nuestra parte agradecidas a la oportunidad que nos da la universidad de haber presentado esto, una reflexión para nosotras novedosa por el lugar de gestión, que como les dijimos éramos nuevas, pero sin embargo fue lo que nos tocó. Es lo que nos tocó, 2019 y 2020 en ese contexto, pero sin lugar a dudas llenas de aprendizaje. Sobre todo nos llevamos esa palabra. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. No, en esto coincido con lo que dijo Rocío y también reafirmaba Viviana. Realmente esta fue una oportunidad que como equipo de María Auxiliadora fue genial. Y más allá de los tiempos, porque corrimos y buscábamos el ratito como para poder encontrarnos, porque éramos 10 las que asumimos este desafío, nada, realmente hoy uno ve que a pesar de esas corridas y lo que se fue generando, y el poder dejarlo escrito tiene que ver con pasos interesantes que está bueno dar y que está bueno que nos animemos a hacer, ¿no? Porque no es una práctica tan habitual, al menos sí es más habitual en el ámbito universitario, pero no es una práctica muy habitual en el ámbito secundario, del nivel secundario, que es donde nosotros trabajamos. Así que realmente la experiencia ha sido muy buena. Así que también gracias por este espacio y bueno, y gracias también a nuestro equipo, ¿no? Por animarnos y entusiasmarnos a pesar de que a veces estábamos corriendo con los tiempos. Disculpen, yo quería aportar una cuestión. Creo que también la pandemia, como nunca antes, les puso a los estudiantes preguntas en el marco de la presencialidad también, que estamos volviendo, y cuando nos encontramos con los estudiantes después de una semana sin vernos,
todo se vuelve más rico y ante todo las preguntas que los chicos hacen son riquísimas. Y me parece que eso también es un desafío que nos propone esta escuela en pandemia, coincido, estamos en pandemia y es una escuela en pandemia, estos desafíos de cómo respondemos y esta cuestión que también marcábamos al final, a estas preguntas que los chicos hacen, que tienen que ver con el trabajo, con estos nuevos escenarios del trabajo. A mí me ha pasado que me han preguntado muchas veces cómo es el trabajo, cómo se vive la vida adulta. Quizá a mí me ha pasado eso, porque también tengo una edad que es bastante cercana a ellos, tampoco soy tan chica, pero esas preguntas de los estudiantes a mí me maravillan porque muestran que como nunca antes se sienten que es un contexto que los interpela. Entonces, me parece que también está nuestro rol ahí, en ofrecerles respuestas que sean certeras en un mundo de incertezas como el que tienen hoy por hoy. Así que bueno, que nos tenemos que seguir preguntando nosotros, encontrando respuestas, y si no las encontramos, construirlas con ellos. Me parece que es fundamental también. Y valorar esos espacios, valorar más allá del contenido didáctico que nosotros tenemos que dar, en mi caso historia, sociología, valorar también el vínculo y el escenario de las preguntas, y tratar de traerlas continuamente también con nuestra agenda. Y no me quería ir sin acotar una cosa. En María Auxiliadora los chicos están comprometidos haciendo también una colecta de juguetes. Y hablaba hoy con una compañera, el nivel de responsabilidad y compromiso con el que lo abordan también es maravilloso. Así que bueno, que me parece también que ellos están muy interpelados. Incluso, no digo que más que antes, pero el contexto los interpeló bastante. Bien, no sé, Rocío, si ya vamos... Y nos quedaríamos charlando de todo esto, porque también reconozcamos que un viernes a esta hora, darnos este encuentro y este espacio de reflexión es muy rico. Agradecerles por presentar sus trabajos, por animarse a socializarlo, por hacer esta co-construcción del conocimiento, por acompañarnos en estas primeras jornadas de gestión educativa de parte del comité organizador de las jornadas. Les agradecemos la presencia. Y David, ahora, ¿cómo seguimos? Seguimos ya, 19:30, ya, con la conferencia de cierre de estas jornadas. Me sumo al agradecimiento, la verdad que fue una mesa sumamente linda. Y como decíamos, 19:30 es la conferencia de cierre que la va a dar Mónica Coronado. Así que están todos y todas invitados a participar de esta última actividad de las jornadas, y esperemos vernos nuevamente en las próximas jornadas que se hagan. Sin duda esto es el comienzo de algo que va a continuar y se va a seguir expandiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, muchas gracias. Buenas noches, muchas Chao, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.